difícil de manejar para nosotros, que se llama lujuria y orgullo. Vamos a tratar de ver los dos temitas hoy. Hoy estaríamos como cerrando todo el ciclo de diagnóstico. Hoy estaríamos terminando todo este ciclo de descubrimiento de quiénes somos, cómo nos portamos, qué tenemos guardado y todo esto, para empezar todo el siguiente ciclo, que sería la parte de redención, ¿sí? La parte de la redención, la parte de sanidad, la parte de arrepentimiento. Entonces empezaríamos otro ciclo. Por eso, pues los invito a que los que puedan saquen un tiempito conmigo para que hablemos todo este tiempo de descubrimiento, que oremos juntos, que miremos las cosas que el Señor nos ha mostrado para poder entrar en este siguiente ciclo, que es ya la redención. Amén. Bendiciones, mi hermana Luzdina y a Vanessa, que ya habíamos saludado. Entonces vamos a entrar en materia. Déjenme un momentico, yo comparto. Ay, presentar. Ok. Listo, entonces vamos con la primer parte, que sería lujuria. Y antes de arrancar con este tema, me gustaría saber, de pronto, quien esté conectado por YouTube y Luzdina o Vanessa, que me digan qué creen que es lujuria. ¿Qué es, para ustedes, qué es la lujuria? Buenas noches, hermana Adriana. Bendiciones. Ahí tengo un concepto, pero... Dale, el que tengas. Lujuria no es pensamiento de fornicación, algo así. Ok, hoy vamos a ver un poquitico más amplio el tema, pero está bien. Eso es lo que quiero saber. ¿Qué pensamos que es lujuria? ¿Qué otro concepto podemos tener? De pronto, Tatiana, que se acaba de conectar, estamos preguntando qué conceptos tenemos acerca de la palabra lujuria. ¿Qué creemos que es lujuria? Bueno, entonces continuemos con la presentación. ¿Ya? Vamos entonces a leer unos versículos donde el Señor nos va a estar hablando un poquitico de esto. No sé si me quieren ayudar de pronto a leer. Me dicen quién. Alguien que lea Ezequiel 8, capítulo 8, del versículo 6 al 12. Y alguien más que me lea Primera de Juan 2, del 15 al 16. Yo del 8 al 6, del 6 al 2, hermana. Eso, Ezequiel 8, listo, gracias. Amén. La palabra dice: me dijo entonces, hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario. Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Y me llevó a la entrada del atrio y miré, y he aquí en la pared un agujero, y me dijo: hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared, y he aquí una puerta. Y me dijo luego: entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Y entré pues y miré, y he aquí toda forma de reptiles y bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel, que estaban pintadas en la pared por todo alrededor, y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, y Hazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano, y subía una nube espesa del incienso. Y me dijo: hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes, porque dicen ellos: no nos ve Yahweh, Yahweh ha abandonado la tierra? Amén. Amén.
Este pasaje ayer que yo lo leía para mí es tan impresionante. Voy a leer primero el comentario de Tatiana. Tatiana dice que la lujuria es como algo que causa una sensación agradable o excitante. Está, ahí vamos como acercándonos. Bien, entonces acerca del versículo, de estos versículos de Ezequiel, para mí ayer que lo leía me parecía como tan impresionante, porque primero es el pueblo de Israel, segundo estaban allí sacerdotes, personas que estaban quemando incienso, como quien dice, estaban como ministrando al Señor, pero tenían abominaciones y se habían, digamos, como acomodado, conciliado con las cosas del mundo, con las abominaciones que el mundo hace. Y decían, pues el Señor no nos ve. Entonces, la lujuria tiene un poco que ver con estas cosas que hacemos, que pensamos que el Señor no ve, pero pues que a la vez sí sabemos que el Señor ve, pero que de pronto lo tenemos como para nosotros, para algo muy guardado en nuestro interior. Y Primera de Juan 2, del 15 al 16 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, entonces aquí nos da como unos tipos, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Nos está diciendo tres cosas importantes. Lo que yo veo, lo que mi cuerpo pide y aquello que me hace sentir bien. Eso no proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, cuando yo comienzo a darle deleite, a buscar lo que son los placeres de los ojos, los de la carne y la vanagloria de la vida, cuando yo trato de buscar estas cosas, estoy metiéndome en la parte de la lujuria. Entonces vamos a ver un poquitico más a fondo qué es la lujuria. ¿Qué es la lujuria? Es comer en exceso. Por ejemplo, a veces estoy nervioso, empiezo a comer, ¿sí? Tengo enojo, no, tengo que comer, voy a comer porque con el enojo se me calma. Beber en exceso, cuando alguien, bueno, tengo que celebrar algo, entonces bebamos mucho hasta el punto de estar borracho, o bueno, si en cualquier situación va a ser una excusa para beber. Dormir en exceso, cuando yo quiero todo el tiempo estar durmiendo, me levanto tarde, duermo, digámoslo así, a deshoras, en la tarde, a cualquier momento, eso empieza a ser lujuria, cuando yo deseo todo el tiempo estar como en la cama. Las compras compulsivas, que, me llegó dinero, salgamos corriendo y en 5 minutos me gasté todo lo que me llegó, porque siento ese golpe de dopamina cuando compro. Básicamente lo que es la lujuria son aquellas cosas que me generan un golpe de dopamina, que cuando yo las hago me hacen sentir tan bien, tan rico, tan deseable ese momento que yo quiero volverlo a repetir y quiero volverlo a repetir. Trabajo en exceso. Hay personas que son workaholic, adictos al trabajo, que necesitan todo el tiempo estar haciendo alguna cosa, que necesitan todo el tiempo estar ocupados, porque sienten que valen cuando están ocupados, cuando están trabajando. Ocupaciones en exceso. Entonces, es el que si se sienta un momentico, dice, no, un momento, yo estoy mal, me tengo que poner a hacer algo de provecho por la vida, yo no puedo descansar un poquito, yo tengo que levantarme y hacer algo. Bien, el sexo. Hay personas que el sexo es algo que se les sale de las manos y tienen que estar buscando con quién estar. Yo me acuerdo de un muchacho con el que hablaba hace mucho tiempo y él me decía, yo no puedo pasar más de 15 días sin estar con alguien. Y puedo estar con uno y con otro y con otro y con otra.
y necesito como saciar esa parte. Fumar, la persona que está, bueno, el cigarrillo, así sea uno en el día o uno en la semana, es lujuria, porque lo que está haciendo es saciando una necesidad. Las drogas, tanto las drogas, marihuana, todas estas sintéticas, como también las medicinas, eso, las ¿qué? Psicoactivas, tanto las drogas psicoactivas como las medicinas, porque también hay personas que empiezan, ay, medio me dolió una cosa, pum, pastica para el dolor, ay, medio achis, ay, no, ya, me voy y me compro el antigripal. Y entonces, aquellos que por a todos están buscando droga, también. Las fantasías, las personas que se quedan pensando cómo sería su vida si esto pasara. Yo con los del grupo de suculentas fregamos mucho con el cuento o jugamos mucho con el cuento de si me ganara el baloto, que es como la rifa más grande, rifa, sí, el más grande que hay aquí en Colombia, que se gana uno mucho. Entonces, si nos ganáramos eso, ¿qué haríamos? Entonces, fantasías como esas, como pasármela pensando, si yo me ganara, si yo tuviera plata, ¿qué haría? Si mi esposo fuera así, ¿yo qué haría? Entonces, pasar demasiado tiempo buscando esa fantasía, creando el mundo perfecto, es lujuria. La masturbación es lujuria, ya sabemos que es el concepto más, digamos, cercano al que tenemos, que pensamos que el sexo es lujuria, pero es todo el exceso, es aquello que me hace sentir bien por un momento. La televisión en exceso. Y aquí hago un alto de pronto yo para que ustedes me digan qué otras cosas creen que puede ser lujuria. Recibo opiniones, sea por YouTube o sea las que están aquí conectadas. ¿Qué cosas creen ustedes que aparte de esto que está aquí escrito también puede ser lujuria? Que ustedes lo hayan visto, que piensen. ¿Qué se les ocurre? ¿No? Las redes sociales hoy en día, sí, señora. Las redes sociales, pasar mucho tiempo viendo videos, escribiendo con todo el mundo, también es lujuria. ¿Qué otras cosas opinan? ¿Qué otras cosas creen? De pronto los que están en YouTube. Bueno, entonces continuamos. Vamos a ver este esquema que hay aquí, que nos va a explicar un poquitico cómo manejamos esta parte de lujuria. Entonces tenemos aquí la figura de autoridad, ¿cierto? Que es la que siempre hemos tenido, con la plomada, con la parte recta. Pero resulta que en algún momento, voy a cerrar esto de WhatsApp para que no esté sonando, listo. En algún momento algo me hizo la figura de autoridad, aquí no digamos Dios, ¿cierto? Sino padre, madre, maestros, esposo, alguien que a mí me afecte. Y entonces algo me dijo esta persona y yo cojo y huyo, rechazando lo que esa persona, esa figura de autoridad hizo en mí. ¿Qué hace esto? Esto genera dolor en mí, genera dolor y genera temor. Entonces, ¿qué hago yo para manejar esa parte que tengo que me duele? Entonces me voy hacia el muro de rebelión. ¡Pum! Entonces, voy y voy a hacer algo en contra de eso que yo sentí mal en mi vida. Y ahí es donde encuentro el placer. ¿Por qué? Porque ese placer me ayuda a olvidarme de esa parte que me duele y esa parte que me da miedo. Entonces, por ejemplo, me dijeron hoy, ve, estás fea, fea,
y no sé qué. Entonces, para compensar eso que me dijeron que estoy fea, salgo corriendo y hago una compra compulsiva de maquillaje para maquillarme, porque cuando yo compro maquillaje siento que estoy bien y siento que, ¿sí? O todo lo contrario, y me dijeron, estás fea, no sé qué, salgo corriendo y me voy a mi parte de fantasía y empiezo a imaginarme y me siento y me empiezo a imaginar lo que le voy a decir a esta persona, todas las cosas que le voy a decir y cómo me va a responder y cómo me va a hacer y no sé qué, y gané en ese mundo fantástico, ¿sí? O me dijeron, estás fea, y salgo corriendo y entonces en esa lucha voy y tomo trago, porque cuando tomo trago me siento bien y no me siento tan fea y puedo ir a hablarle a todo el mundo. ¿Sí me entienden esta parte de ese vaivén en el que yo cojo y huyo? Entonces, tengo aquí la figura de autoridad, luego huyo, pero luego de que huyo, que estoy en esta parte de que recibo esa dopamina por lo que sea con lo que yo esté saciando o calmando ese dolor, entonces luego viene algo peor, y es que me siento mal y retorno de nuevo por el temor hacia el rechazo. Yo no sé cuántos de ustedes o cuántas veces han llegado a sentirse así en algún momento en que pasó eso, o sea, sentí que algo estuvo mal en mi vida, algo me dolió, algo me afectó, sea por una persona, sea por alguna situación económica, una enfermedad, alguien se murió. Me fui a tratar de calmar ese dolor, pero resultó que cuando calmé ese dolor me sentí aún peor porque le fallé al Señor, porque hice algo que no me llenó por completo, porque la noticia de esta situación es que la lujuria nunca, nunca nos va a saciar. La lujuria es insaciable y la lujuria siempre te va a pedir más. Y entonces viene acá y me siento mal y vuelvo y corro y me siento rechazado y me siento mal. Y entonces empieza a verse este vaivén en mi vida de cosas que cuando yo no lo manejo y no tengo la plomada del Señor o no tengo el momento para decir, espera, Señor, ¿cómo debo actuar en este momento? Entonces estoy en este vaivén. Sí. Las rumbas, claro, las rumbas también es una forma de lujuria, porque hay personas que necesitan sí o sí rumbear cada 8 días. Y si no rumbean, no sé, se les va a escapar la vida, se les va a escapar la juventud o quién sabe. Pero también. Ok, entonces, respecto a este tema tenemos unas preguntas que para que ustedes escriban allí. ¿Cómo has tratado con el dolor en tu vida? Analiza por un momento las veces que han sido situaciones muy difíciles, la pérdida de un ser querido, algún accidente, alguien te trató mal en algún momento. ¿Cómo reaccionaste y cómo hiciste para calmar ese dolor? ¿Cómo te sentiste después de calmar ese dolor? Comparte algunas de las consecuencias de la manera en que ha tratado el dolor producto de rechazo. Escríbelo también, qué ha pasado a partir de eso. O sea, si viniste a este lado y calmaste esta situación, ¿qué pasó? ¿Cómo te sentiste? ¿Y qué consecuencias tuvo? Porque por lo regular, siempre que yo trato de calmar el dolor fuera del Señor, fuera de lo que el Señor hace o quiere hacer conmigo, entonces siempre hay unas consecuencias negativas. Y la otra pregunta es, compare y establezca la diferencia entre amor y lujuria. Vamos con el otro tema, que es el tema del orgullo. Y entonces aquí también, bueno, vamos a avanzar mejor. Hoy podemos ver cómo junto a la lujuria se encuentra el temor y la ira, ¿sí? Todos estos elementos llevan a un balanceo del alma que llega al punto donde los muros se caen ante el estrés y la presión del pecado.
Se analiza el fundamento de la esquizofrenia y la estructura interna de un colapso mental. Esto es importante lo que vamos a ver, que muchas veces este vaivén, cuando yo no lo manejo en el Señor, me puede llevar a un colapso mental muy fuerte. Y allí cada uno respóndase qué creen ustedes que es el orgullo. Bien, entonces vamos aquí con otra figura que nos habla de nuevo de esta huida. Entonces tenemos la imagen como la teníamos en la anterior, ¿cierto? Este es el vaivén de la huida. ¿Qué quiere decir esto? Que me siento que rechazo alguna situación, luego entonces salgo corriendo a la rebelión, me siento mal por lo que hice, por saciar el placer, por buscar cómo calmar el dolor, y entonces vuelvo y me voy hacia el otro lado porque hay temor en mí por lo que hice y me vuelvo hacia la parte del rechazo. Entonces luego vamos a ver la otra parte, y es que en el vaivén de la lucha, la otra era el vaivén de la huida, ¿cierto? Huyo. Pero cuando yo me voy hacia la rebelión, entonces me encuentro con el vaivén de la lucha. ¿Qué es esto? Estoy luchando y estoy peleando con una situación que me está agotando, que me está haciendo daño, que me hace sentir incómodo, que me hace sentir como yo no quiero sentirme, ¿cierto? Entonces empiezo en una lucha. ¿Qué voy a hacer para yo no sentirme así? Entonces, cuando yo estoy en esta parte del rechazo, yo me siento inferior. Pero ¿qué pasa? Yo no me quiero sentir menos, inferior. Yo quiero sentirme bien. Entonces me voy al polo extremo, que es la superioridad. Y es ahí, en la superioridad, donde yo sacio mis necesidades independiente del Señor. Entonces, básicamente, ¿qué viene siendo el orgullo? El orgullo es esto: correr a tomar mis determinaciones, a tomar mis decisiones, a tomar mis acciones sin preguntar al Señor, sin quedarme aquí, ¿sí? Sin quedarme aquí, yendo a los extremos. Y yo no sé, pregúntense ustedes un momentico, ¿cuántas veces hemos hecho esto? Yo las he hecho cantidad de veces. Conociendo del Señor, antes de conocer al Señor, pues obviamente todo lo hacía así, pero aún conociendo del Señor, muchas veces caí en esto. En algo me dolió y salgo corriendo a tomar mis decisiones en mis propias fuerzas. Y luego encontré que no era así. Entonces, después de este vaivén de la lucha, nos encontramos con esto. Los invito a que leamos Romanos 7, del 21 al 24. Romanos. Si alguien lo quiere leer, y si no, lo leo yo. Yo lo tengo, hermana. Listo, dale, mi hermana. Dice: así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que lleva cautiva a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Amén. Amén. ¿Qué es lo que encontramos aquí? Pablo está hablando no realmente como si fuera él, sino poniéndose en la posición de alguien que piensa así, y dice: yo quiero hacer el bien, pero hay algo en mí que se apodera de mí, que genera como una ley en mí en la que yo no puedo hacer esas cosas. Y el capítulo habla acerca de esta analogía del matrimonio, todo este capítulo 7, y habla acerca
de que cuando yo, o digamos el pueblo de Israel, hablándolo como el pueblo de Israel, se fue hacia Baal, se fue hacia su otro marido, digámoslo así, había una ley que decía que pertenecía a ese marido, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros estábamos en el mundo, teníamos una ley en la que pertenecíamos a otro marido. Y ese marido se enseñoreaba de nosotros. Y ese marido hacía que nosotros tuviéramos estas actitudes, digámoslo así, para darle gusto a ese marido. ¿Vale? Entonces, por eso, muchas veces tenemos esta lucha en la que queremos hacer algo bien, pero terminamos haciendo lo que no es. Porque por todo lo que hemos visto anteriormente, por los profetas falsos, por las tormentas de la vida, por todas las mentiras que hemos recibido desde pequeños, y entonces adoptamos una forma de vida y una forma de actuar alejada del Señor, ¿cierto? Y por lo tanto, entregamos nuestra vida a ese antiguo marido. Pero ahora tenemos esta noticia y es que nacimos de nuevo, ¿vale? Nacimos de nuevo y como nacimos de nuevo tenemos un nuevo marido también. Y el Señor vino por nosotros para poder que nosotros nos encontremos con Él en esa relación y tengamos ahorita esa ley que antes nos ataba. Él la canceló y ahorita estemos unidos a Él. Pero para estar unidos a Él necesitamos hacer las cosas que a Él le agradan, ¿sí? Para poder sentirnos bien, para poder sentirnos tranquilos, equilibrados y en unión. Entonces, por eso nos habla aquí tanto como de la ley. Necesitamos cancelar esa ley que antes nos llevaba hacia ese mundo del que hablaba Ezequiel al principio, donde se hacían esas cosas como escondidas, donde se hacían las cosas. Recordemos el primer capítulo que leímos acerca de Ezequiel 8, y es que a mí lo que más me sorprende es que los que estaban allí pecando no eran personas, digámoslo así, del mundo, eran pueblo de Dios. Y eran personas que decidieron servir al Señor, ¿sí? Y nosotros tomamos esa decisión de servir al Señor, pero en muchos momentos, a veces sin darnos cuenta y otras veces siendo conscientes, estamos en ese hueco. Quemando incienso, pero haciendo cosas paganas, haciendo cosas para saciar nuestro dolor, para saciar nuestro cuerpo, para saciar nuestros ojos, ¿sí? Entonces, vamos a mirar acá. Tenemos la figura de autoridad que siempre nos marca la forma correcta. Entonces hablábamos de la huida, ¿cierto? Entonces tenemos esta huida que nos lleva hacia el dolor. Estamos huyendo del dolor, entonces vamos a tener esta lucha en estas tres partes, en la emoción, en la mente y en la voluntad. Entonces, lo primero, huyo del dolor. Tengo una emoción, tengo una situación emocional en mi vida, algo me afectó, siento dolor y corro hacia el placer, ¿vale? Corro hacia el placer. Pero estas cosas generan en mí lujuria y luego un temor. Y entonces, ¿qué pasa? Si me voy hacia el temor, me siento inferior, pero tengo que coger y sentirme mejor, y entonces me voy hacia la superioridad. Pero resulta que eso tampoco me funciona y entonces eso genera ira en mí. Y orgullo, porque quiero tratar de solucionar las cosas como sean, con mis manos, con mi mente, con mi forma de pensar, en mis propias bases. ¿Listo? Y todo esto genera una confusión, ¿vale? Entonces,
está la parte de mi mente primero, de mis emociones primero, tengo estos sentimientos, estas emociones, luego baja esto a mi mente y empiezo a cavilar cómo voy a solucionar. Y luego voy a la parte de mi voluntad a hacer cosas que realmente no quiero hacer, pero que las necesito hacer porque es con lo que yo me siento como más, entre comillas, tranquilo. ¿Y esto a dónde me lleva? A un estado esquizofrénico y a una enfermedad mental. Ahora, que estemos nosotros en ese estado, pues no, pero que si no controlamos este vaivén, podemos llegar a estados como estos, y vemos a personas que llegan de pronto a un ataque cardíaco, a un derrame cerebral, a una enfermedad que lo puede postrar, a una gastritis que no se cura porque la parte emocional se aloja en el estómago, o algo peor, a consumir tantas sustancias, que ya se llega a ese estado realmente mental de esquizofrenia, y vemos por eso las personas que están en la calle ya llevados porque manejaron toda esta situación todo el tiempo. Manejaron toda esta situación y nunca supieron cómo salir de allí. Porque nunca entregaron sus vidas al Señor. Y siempre los llevó a esto, a estar para acá, para allá, buscando cómo solucionar, pero nunca dijeron, espera un momento, hago un alto, Señor, ¿tú qué quieres? Entonces, necesitamos nosotros ser conscientes de en qué punto estamos de este vaivén, ¿vale? ¿En qué punto? Y en qué punto nosotros le decimos al Señor, un momento, Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? ¿Sí? Por eso les digo que este tema para mí es tan fuerte, tan tremendo, porque nosotros andamos en nuestra vida pensando que estamos muy bien. Llegué al Señor y ya todo está bien, ¿cierto? Llegué al Señor y ya lo que nos habían enseñado, nueva criatura soy, todas las cosas hechas viejas pasaron, ahora soy criatura nueva, ya. Sacudimos las manos y dijimos, ya todo está súper bien, nada malo me tiene que pasar. Pero resulta que no, que estamos naciendo de nuevo. Y en ese nacer de nuevo hay muchas cosas que necesitamos ir dejando. Entonces volvemos otra vez aquí a este esquema. Y primera de Juan 2:17, que la leímos ahora, vamos a volverlo a leer. Nos dice, leímos fue el 15 y el 16. Ahorita el 17 dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y entonces la noticia es que todo lo que yo establecí en mi propio juicio es que es banal, es pasajero. Todo lo que yo haya hecho es pasajero. Y eso en algún momento se tiene que destrozar. Busquemos Santiago 1 del 7 al 8. Dice, no piense pues quien tal haga que recibirá alguna cosa del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Cuando nosotros decimos, sí, yo creo en el Señor, pero es que de pronto mejor hago esto, pero ¿qué tal si busco también por este lado? Y por allí me dijeron que no era como yo creía, sino por acá. Entonces, cuando estoy en ese doble ánimo de hago la voluntad del Señor o creo otras cosas, obedezco al Señor, pero el mundo me llama también a que haga otras cosas. Ese doble ánimo no le agrada al Señor. Y en ese doble ánimo, el Señor no se agrada para nada. Entonces tenemos, otra vez,
el dolor, la lujuria, el placer, nos vamos hacia el temor, inferioridad, orgullo, superioridad, ira. Y cuando llegamos a este punto de ira porque ninguna de las cosas me funcionó, es donde los muros que construimos, tanto rechazo como rebelión, se terminan cayendo. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Cuando es en mi propia voluntad es donde viene la esquizofrenia, los problemas mentales, las enfermedades y todas estas cosas. Pero cuando yo decido derrumbar ese muro para que el Señor lo construya, es allí donde viene el nuevo nacimiento. Es allí donde viene el empezar de nuevo. Y es allí donde yo comienzo a descubrir y a sentirme como un bebé en los brazos del Señor. Como un bebé que está siendo como construido de nuevo. Y empiezo a descubrir que su palabra es diferente, que su palabra es viva, que su palabra me habla todo el tiempo, y empiezo a darme cuenta que el Señor me habla, y empiezo a darme cuenta que el Señor me sana, que el Señor me provee, y empiezo a darme cuenta de tantas cosas. Pero necesitamos dejar que estos muros se derrumben. Ahora, tenemos unas preguntas también para que de pronto las escriban y ahorita de pronto al interno conversamos un ratico. Comparte su experiencia personal en cuanto a sentimientos y pensamientos de inferioridad. Describa episodios o crisis en su vida en los cuales los muros hayan caído en parte o en su totalidad. Compare y establezca la diferencia entre el amor y la lujuria. ¿Vale? Vamos otra vez acá. Listo. Eso ha sido como el tema así bastante, creo que bastante rápido. Me gustaría, antes de que cerremos con YouTube, me gustaría saber si de pronto alguien quiere compartir algo o si tienen alguna pregunta antes de cerrar. Y ya luego al interno hablamos pues de cositas más internas, por decirlo así. Pero si alguno tiene alguna pregunta, nos pueden decir. ¿No hay preguntas? Bueno, entonces, si no hay preguntas, vamos a despedirnos de la gente de YouTube. Y quedamos entonces para hablar al interno, para orar unos por otros. Así que gracias a los que se conectaron por YouTube. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.